Bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez, como indica el título, voy a expresar mis experiencias personales con la energía escalar y voy a mostrar unas imágenes mías de cómo yo recibo tratamiento con este tipo de aparatos, cómo son los dispositivos escalares, cómo son por dentro, para que la gente se haga un poco la idea de cómo es, qué forma tienen, cuántos tipos de dispositivos hay, porque hay varios. La base es la misma, la estructura base es la misma, pero luego cada terapeuta, pues como la mayoría de los terapeutas se fabrican la máquina ellos mismos, pues la van modificando con el tiempo. En función de los resultados van haciendo ligeras modificaciones y van experimentando para que se pueda tener un mejor resultado. Los terapeutas con energía escalar trabajan de forma discreta, o sea, no se anuncian así en la publicidad, en el periódico o la radio, etc. Trabajan de una forma muy discreta, de boca a boca, porque saben pues que este tipo de energías, ese tipo de terapia, pues puede provocar muchas envidias, puede provocar pues que la gente los ataque, que se sientan como agredidos, porque claro, este tipo de energía escalar, no todo el mundo tiene la apertura mental para aceptarla. Aún hay gente que no se cree que ese tipo de energía pueda existir y que pueda tener este tipo de efectos. Y desde más o menos, casi prácticamente literalmente, desde hace 100 años o más, que ya se practica este tipo de terapias de una forma terapéutica y de una forma efectiva. Tuvo un paréntesis después de la Segunda Guerra Mundial, se paralizó el tema y luego en los años 50-60 hubo un resurgimiento, pero luego se silenció y ahora pues en la actualidad se siguen trabajando, pero desde una forma más discreta hasta la fecha, y hasta que ese tipo de energía pues ya se haga de una forma más pública, más aceptada por el entorno de la gente, porque hay que decir eso, o sea, los terapeutas escalares trabajan en silencio, trabajan de una forma discreta, no quieren que se hable mucho de ellos porque tienen miedo pues de ser señalados, o que venga alguien y les destroce el equipo, ya que el equipo pues tienes que hacer una inversión. Si te lo haces tú mismo, la inversión no es tan grande, pero si la tienes que comprar a alguien, pues tienes que hacer una inversión importante. Los precios oscilan mucho, o sea, son muy variados y cada uno pone el precio pues que él considere justo para él, porque ha invertido un tiempo, ha invertido unas horas en ese trabajo y se hace valorar. Entonces, pues ahí no hay nada que discutir. El precio que pidan es el precio que es justo para esa persona y uno decide qué hacer, si comprarlo o no comprarlo. Pero eso no quita de que este tipo de aparatos no funcionen. Sí funcionan y funcionan perfectamente. Vamos a empezar. Bien, en los vídeos que saldrán ahora se ve cómo es el circuito en sí de la máquina escalar, donde hay una fuente de alimentación, una serie de capacitores, una cosa que se denomina el salto de chispa, donde ahí pasa alta tensión, porque pasa desde la corriente, ya sea que la tengas de 110 o 220 en función del país donde vivas, pasa por una serie de circuitos, y en ese salto de chispa ahí sí se genera alta tensión, bueno, alto voltaje, que puede oscilar hasta 10.000 voltios o más, y a partir de ahí, de ese salto de chispa, ya va a una bobina que sale en la imagen con un fluorescente ahí dentro. Pues ahí ya se genera campo escalar. A partir de esa bobina en adelante ya es energía escalar. Tú la puedes tocar con tranquilidad, verás que no está caliente, que está fría. Notas como un cosquilleo de energía, a veces lo notas en la cabeza, a veces lo notas en la mano,
pero ya simplemente con estar ahí cerca, sin necesidad de tocarlo, ya sientes esa energía, ya sientes que hay un campo de energía que lo estás percibiendo. Bien. Luego te puedes sentar. A veces tienes un par de columnas de bobinas que están conectadas a la salida de esa bobina que se ve previamente, o a veces hay otros accesorios como un tubo de vacío de plasma que se ve como un tubo de cristal con lucecitas de color violeta, o a veces es de otro color, que es que se pone pues directamente en la zona que tú quieres hacer el tratamiento. Y bien, y estás ahí pues una serie de minutos en función de lo que tú te tengas que tratar, pues es más tiempo, menos tiempo. A veces son 15 minutos, a veces son 20, a veces son 10. A veces lo hacen de una forma intermitente, te voy a dar 10 minutos, descansas, luego te doy otros 10 minutos. A veces te lo hacen todo seguido, estate 20 minutos aquí. Lógicamente, con una sesión tú vas a notar la energía, te vas a sentir muy bien, pero no te va a curar de nada. O sea, tendrás una experiencia muy placentera y ya está, porque luego el efecto de esta energía escalar con el paso de las horas va desapareciendo. Para que este efecto cale en tus células, cale en tu cuerpo, necesitas tener varias sesiones. En función de la dolencia o enfermedad que tengas, pues ese tratamiento será más corto o más largo. También depende de la pericia que hayan tenido en construir ese aparato, esa máquina. Depende de los materiales que tengas, si son de más calidad, menos calidad, depende de la configuración que hayan diseñado. O sea, ahí hay muchas variables. Y entonces eso depende de que el tratamiento pues dure más tiempo, dure menos tiempo, sea más efectivo, que tenga más campo escalar, que tenga menos campo escalar, es muy variable. Y luego aquí también vemos que yo estoy en un tubo de Kozyrev. El tubo de Kozyrev también atrae energía escalar, pero por sí solo el tubo más que nada lo que estimula es la mente, es la energía psíquica. Tú te colocas allá adentro y no tardas mucho, un par de minutos o quizá menos, te pones ahí y ya empiezas a sentir energía. ¿Qué tipo de energía? Pues yo, como he comprobado las dos, os puedo decir que es la misma energía que tú has comprobado con un dispositivo de energía escalar, sientes exactamente la misma al introducirte en un tubo de Kozyrev sin estar conectado a ninguna parte, con el puro cilindro nada más. A la que ya llevas un rato, esta energía la vas sintiendo más intensa, sobre todo aquí en la cabeza, a veces en la yema de los dedos, y vas haciendo pues que vaya actuando. Hay personas que quizás son más sensitivas, sensibles, que cuando se ponen en estos tubos de Kozyrev, pues se les activa mucho la psique, empiezan a tener a lo mejor visiones, les empiezan a llegar ideas, tienen la mente más fresca, o sea, aumenta lo que es la capacidad sensorial. Luego también a este tubo de Kozyrev se puede conectar un cable que sale de la máquina escalar para que esa energía entre dentro del tubo de Kozyrev. Y entonces ahí la energía se multiplica. Tú estás ahí dentro y de repente notas el chorro de energía que te llega de golpe cuando conectan la máquina. Y entonces, lógicamente, todo eso se amplifica. Y a partir de ahí sí también ya es terapéutico. Ya no simplemente es para la percepción sensorial. Sí te puede servir para estar ahí dentro y recibir tu tratamiento. O sea, hay varias formas de poderlo usar, ya sea con un par de bobinas, ya sea con unos accesorios que tú puedes agarrar con la mano, ya sea con unas lámparas como de plasma que emiten una luz que te la van pasando por el cuerpo, ya sea por el tubo de Kozyrev. La amplitud es muy grande, entonces cada uno va experimentando y va viendo qué forma es la que mejor resultados da. Esto es muy experimental, como la gente lo hace por su propia cuenta. No hay como unas instrucciones o una norma, cada uno lo va viendo. Lo que está claro es que tiene resultados.
y durante todos estos años se ha comprobado que han curado distintas enfermedades, incluida el cáncer. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las personas que tienen cáncer se van a curar al ponerse en una máquina escalar? Pues evidentemente no, no todas, pero sí cura el cáncer. Todo depende en qué condiciones venga la persona. Depende si entra en una fase inicial donde no ha recibido quimioterapia y ningún tipo de otro tratamiento, pues lógicamente la recuperación será más óptima. Pero normalmente cuando la gente viene a este tipo de lugares ya ha pasado por la quimio, ya ha pasado por radioterapia, ya ha pasado por muchas partes, la metástasis está muy avanzada y llegan en un estado muy deplorable. Entonces, pues lógicamente la persona va a tardar más tiempo en poderse recuperar. Desde el primer día le va a hacer efecto sin ningún tipo de duda, pero necesita meses o incluso hasta un año de tratamiento para erradicar el cáncer completamente. Hay personas que aguantan el año y hay personas que no aguantan el año y por el motivo que sea mueren antes de finalizar el tratamiento. Pero hay personas que sí logran aguantar el tratamiento y sí logran que se les erradique completamente este cáncer. Y dirán, y bueno, ¿y qué pruebas hay? ¿Qué antecedentes hay para todo esto? Pues bien, hay varios. Desde los años 20 hay evidencia probada, hay evidencia real, cierta y comprobada de que cura ese tipo de enfermedades, tanto el cáncer como otras. No hace falta que todo el mundo tenga cáncer para meterse en ese tipo de máquina. Puedes tener psoriasis, puedes tener algún problema intestinal, puedes tener algún tipo de dolencia pulmonar. O sea, son muchas las posibilidades terapéuticas de esta máquina. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, está el caso de George Lakowski. George Lakowski inventó un sistema basado en unas patentes de Nikola Tesla con unas bobinas planas, eran unos cilindros de cobre concéntricos que emitía pues unas chispas como electrostáticas, ¿vale? Se llamó el oscilador de ondas múltiples. Bien, lo que hace esto es como una resonancia en las células y cuando esta resonancia coincide con la resonancia de las células, entonces esa célula recibe vitalidad. Se le cargan las pilas para podernos entender y entonces se va recuperando. Entonces, a medida de que va recibiendo las sesiones con ese oscilador, que son como dos tubos concéntricos que tienes a cada lado, que son planos, que ahora lo podréis ver en la imagen, va recibiendo tratamiento. Pues esto desde más o menos los años 20, Lakowski ya hacía ese tipo de tratamientos. Primero experimentó con plantas y luego más adelante con personas. Incluso logró que los hospitales, de una forma oficial y abierta, los oncólogos recibieran el invento de Lakowski para impartirlo en sus hospitales, tanto en hospitales de Estados Unidos como en hospitales de Europa, como por ejemplo Francia o Italia. Incluso hay una tesis del doctor Anastas Kocharev, creo que se pronuncia así, que lo publicó en 1928 y lo tituló Tratamiento por ondas de cánceres incurables, inoperables o abandonados. Y bien, entonces se basó en la experiencia de más de 300 personas, algunas con cáncer y otras sin cáncer, en distintos hospitales. Por ejemplo, hay un hospital en Francia que es el Hospital de la Pitié de Salpêtrière, creo que se pronuncia así, otro hospital de Perugia en Bolonia, otro hospital del San Espíritu de Roma por el doctor Attili. Y esto está documentado, esto está publicado en su tesis y ahí se ve que hay muchas personas con cáncer que remitió los tumores, se iban recuperando y en varias de estas personas con cáncer llegaron a la curación total con el tratamiento único de este oscilador de ondas múltiples que también atrae energía escalar.
Pasa que en aquella época la denominación energía escalar no se utilizaba porque es más moderna, pero ahí está. Luego, en los años... sí, luego me preguntaréis, bueno, ¿y el señor Lakowski qué? ¿Vivió muchos años? ¿De qué murió? ¿Qué pasó con él? Pues el señor Lakowski murió a los 73 años de edad porque murió atropellado por un coche. Así que no murió de cáncer, no murió enfermo, simplemente tuvo un accidente y se murió. Y lógicamente él también se estaba dando ese tipo de terapias. Así que si no te caes por las escaleras, si no te resbalas en el baño, si nadie te atropella, si nadie te da un disparo, puedes vivir muchos años de una forma sana con este tipo de tratamientos. Bien. Ahora también hay otra persona que ya la nombré en el vídeo anterior, que es Antoine Prioret. Antoine Prioret nació en Italia, pero pasó casi toda su investigación en Francia en los años creo que 50, 60, y lo que no comenté en el vídeo anterior es que su trabajo fue financiado por el gobierno de Francia, oficialmente financiado por el gobierno de Francia, y sus resultados están escritos, o sea, están oficialmente probados que también trató a gente con cáncer y con muchas personas con cáncer tuvo éxito con su aparato, que era un tubo de plasma, que ahora en la actualidad estos tubos se utilizan como accesorio en las máquinas de energía escalar. Así que los aparatos que hay actualmente ahora, que no llegan al 100% de campo escalar, ¿curan el cáncer? Sí, lo curan. ¿Curan todas las personas que tienen cáncer? ¿Se curan? No. Depende el estado en que llegue la persona, depende de la calidad del aparato, puede tener éxito o no puede tener éxito. ¿Tiene la capacidad para curar? La tiene. De ahí en adelante ya es una cuestión individual de cada persona, depende en el estado donde llegue, si llega a curarse del todo o no. Eso porque a todo el mundo le piden explicaciones cuando eres un terapeuta alternativo, pero a un médico a nadie le explica explicaciones. Si a un médico de un hospital normal y corriente se le muere un paciente, pues se le da una palmadita en la espalda, gracias, ha hecho todo lo posible. Se te muere un paciente, un terapeuta normal, y lo mínimo es que te mandan con un abogado y una denuncia. Eso no lo veo justo. O sea, cada uno hace su trabajo lo mejor que puede y con las herramientas que tiene. Y uno tiene el derecho de elegir qué tratamiento quiere. Si quiere el tratamiento alópata, está en su derecho y adelante. Si uno quiere un tratamiento alternativo, también está en su derecho y adelante. Y también está en su derecho rechazar el tratamiento oficial. Esto no es una imposición, es una sugerencia, es un consejo. Quien quiera que vaya a un lado y quien quiera que vaya al otro lado. ¿De las dos formas te puedes curar? Sí. Con una tendrás efectos secundarios y con otra no tendrás efectos secundarios. Eso ya depende de cada uno qué camino quiere elegir. Pero que sepáis que estas opciones existen, son reales y funcionan. Y bueno, eso es todo. Seguramente haré otro vídeo explicando con más profundidad la vida de Joost Lakowski y cómo funciona este oscilador de ondas, pero ahí ya tenéis un dato para quien quiera buscar pruebas, quien quiera buscar antecedentes de dónde viene todo esto, pues ahí yo ya le he dado dos datos, Lakowski y Antoine Prioret, y ya está. Eso yo creo que es suficiente para este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya quedado claro cómo funciona esto. Y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.